Buenos días, Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos en Cristo Jesús. Amigos, que la paz de nuestro Señor siga reinando en sus corazones. En esta mañana vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 25. La palabra de Dios dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermoso pasaje de las Escrituras. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25 al versículo 30. En esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de esta palabra. Antes vamos a orar. Dios que estás en los cielos, exaltado eres, todo el honor y la gloria es para ti. Estamos agradecidos, oh Dios, porque nos has permitido vivir un día más de vida. Estamos agradecidos porque nos das el privilegio, oh Dios Todopoderoso, de vivir hoy para ti. El privilegio de agradecerte, el privilegio, oh Dios del cielo, de recibir tu misericordia, que hoy es nueva, que hoy viene con tu gran fidelidad, que es eternamente y para siempre. Te damos honor, te damos gloria y alabanzas, pero también confesamos nuestras faltas a ti, también confesamos que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de ti, oh Dios. Perdónanos y límpianos de toda maldad, de toda iniquidad. Eres fiel y justo, oh Dios. Eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana, habla nuestras vidas de una manera especial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sea obrando en nuestros corazones. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esta palabra, oh Dios, esté haciendo de una manera especial en nuestros corazones. Que cada corazón esté dispuesto, Dios, a recibir tu palabra, dispuesto a aceptar, oh Dios, tu palabra, dispuestos a alejar, oh Dios, sus filosofías, sus conceptos, lo que ellos creen, lo que tal vez piensan, porque no es lo que pensamos, sino lo que ha sido establecido. Usted ha establecido las Escrituras para que sean nuestro estilo de vida, oh Dios del cielo, y no es nuestro pensamiento lo que debe ser nuestro estilo de vida, Señor. No es nuestra filosofía, no es nuestro argumento, es tu palabra, porque ella es el fundamento, porque es lo que estableciste para que vivamos una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, hoy estamos, Señor, a tu disposición para que nos enseñes, para que obres, para que toques, para que ministres, para que sanes, para que restaures de una manera especial nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios del cielo. Amén y amén. Ok, nos ubicamos entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 11, en el versículo 25 hasta el versículo 30. Desde Mateo capítulo 7 al versículo 20, incluyendo pues allí está incluido capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Desde el capítulo 7 de Mateo al capítulo 20, el reino de Dios es proclamado. Es proclamado, el reino de Dios es anunciado, pero también el reino de Dios es rechazado.
Igualmente hoy es anunciado el reino de Dios, pero también sigue siendo rechazado el reino de Dios. Es decir, es proclamado el nombre de Cristo Jesús, pero aún sigue siendo rechazado el nombre de Cristo Jesús. Sigue siendo rechazado el mensaje de salvación, el mensaje que trae vida eterna. Es una realidad, es algo que lo estamos viviendo, es así. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25, el texto nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. El texto, observamos, nos dice que Jesús se dirige a Dios Padre, ¿cierto? Y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y dice: que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Es decir, escondido estas cosas de los líderes religiosos de Israel. Escondido este conocimiento de aquellos que supuestamente tenían el conocimiento, tenían la revelación de Dios, tenían la palabra de Dios, tenían la autoridad para administrar lo que Dios quería para su pueblo y presentarlo al pueblo y guiar al pueblo a Dios. Pero a estos no se les reveló, sino que la palabra, el evangelio que se anunció de nuestro Señor Jesucristo fue un juicio judicial para estos líderes religiosos de Israel, porque fue anunciada la palabra, porque el Mesías previamente anunciado y cumplido en la venida de Cristo Jesús no fue aceptado por los líderes religiosos de Israel. Y Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, oh Todopoderoso, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Pues ellos eran gente entendida, gente estudiada, gente que eran expertos en ley mosaica. Pero Jesús alaba a Dios, exalta a Dios Todopoderoso, porque Dios reveló estas cosas a otros. Dice la Escritura: y las hayas revelado a los niños. Es decir, a otros que no son líderes religiosos. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a los apóstoles, se refiere a Pedro, ¿cierto? Y entre otros, pues estos no eran educados en la ley mosaica como los escribas y los fariseos. No tenían estos títulos. Estos eran pescadores. Jesús llamó a pescadores. Jesús llamó a toda clase de personas para que le sirvieran. Y Jesús reveló, es más, ¿se acuerdan la palabra donde Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre? Cuando él pregunta que quién dice la gente que es él, y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces aquí el texto nos muestra que estos niños son aquellos que no son religiosos, aquellos que en este entonces excluye a aquellos líderes religiosos, aquellos líderes en la nación de Israel. Y las has revelado a los niños, es decir, a otros que no son líderes religiosos. Las has revelado. Igualmente hoy Dios ha revelado su palabra por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y la obra continua del Espíritu Santo en cada creyente, en las personas que no conocen a Jesús, aún que no han recibido al Señor. El Espíritu Santo está para convencerlos de pecado, y por medio de este trabajo inicial del Espíritu Santo,
las personas pueden recibir la revelación, pueden recibir el conocimiento, porque hay una puerta abierta. Esta puerta es la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que todos podamos venir ante su presencia, conocerle y poder vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, a su revelación. En el texto 26 nos muestra: sí, Padre, porque así te agradó. Juan capítulo 3, 16. Es decir, así le agradó a Dios. ¿Y qué tiene que ver el capítulo de Juan, capítulo 3, verso 16? ¿Qué tiene que ver el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16? Tiene que ver en que esta expresión, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, porque así lo quiso Dios, así lo quiso revelar Dios, así lo quiso mostrar Dios. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Jesús tengan vida eterna. Así lo quiso Dios, así lo quiso el Señor. Por medio de este anuncio, este texto tan importante, tan conocido como lo es Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque así lo quiso Dios. Dios lo quiso así. Él dio, Él se despojó, Él ofrendó a su Hijo Jesucristo como un cordero. Por medio de un sacrificio lo dio como un cordero y fue inmolado, para que por medio de Cristo Jesús usted pueda creer, usted pueda tener fe en Cristo Jesús, y por medio de esta fe en Cristo Jesús ser salvo, poder tener una conexión, una reconciliación con Dios Padre. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Jesús lo dice: sí, Padre, porque así te agradó, así lo quiso Dios. Que usted y yo tuviéramos una reconciliación, y es lo que Dios buscó por medio de Cristo Jesús, el Mesías, para entonces en el pueblo de Israel hace más de 2000 años. Fue que el pueblo no reconoció a Jesús, fue que el pueblo no aceptó a Jesús como el Mesías. La Biblia dice que Él fue despreciado, que fue rechazado. La Biblia muestra que Él fue totalmente despreciado, rechazado. Pero lo que Dios quería es que ellos le conocieran, porque Dios envió al Mesías para salvarlos, pero ellos no esperaban un Mesías que los liberara del pecado, sino que los liberara del imperio romano. Jesús es el Mesías que hoy está aún liberando, aún dando oportunidad a todo aquel que cree, a todo aquel que se levanta en fe y cree en Jesús de Nazaret, con el fin de salvarlo y darle vida, y vida en abundancia, vida eterna. Porque así Dios lo quiso, como lo dice Jesús: así te agradó, Padre, así lo quisiste. Ahora verso 27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas, dice el Señor, por mi Padre. Es decir, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas significa que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador y también es el juez. Esto significa, esta expresión, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Significa que Cristo es el Salvador. Significa que Cristo es tu esperanza. Significa que Cristo es tu salvación. Significa que Cristo es el camino en el cual debes andar para ser salvo. Significa que Cristo es el juez. Significa que Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es tu única opción, es nuestra esperanza. Significa que en Cristo Jesús es donde tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra vida. Significa que en esta vida tenemos que reposar, entregar, confiar
nuestra vida en Jesús, el Señor Jesucristo. Porque todas las cosas le fueron entregadas al Señor Jesús. Él es Salvador y Él es juez. Es nuestro Salvador y es juez. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y también vino como juez. Ahora, igualmente hoy, Él sigue siendo el Salvador. Él sigue siendo el medio para ir a Dios. Él sigue siendo ese cordero que por medio de Él fuimos expiados. Él sigue siendo el que pagó en la cruz. Él sigue siendo el que llevó el acta de los decretos en la cruz del Calvario. Él sigue siendo el que te puede redimir, el que puede rescatar tu alma del infierno. Él sigue siendo el que puede darte vida y vida en abundancia. Él sigue siendo el que puede transformar, cambiar tu vida. Él sigue siendo el que puede cambiar las cosas. Él sigue siendo el que impera sobre este mundo literal y también espiritual. Él gobierna sobre todos y Él fue sobre todos y lo será. Ahora dice, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Es decir, Cristo, miembro eterno de la Trinidad. Es decir, Cristo, miembro eterno, Cristo como deidad. Nadie conoció al Hijo sino el Padre. Es decir, lo corrobora el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿cierto? Que nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y Él era la luz para la humanidad. Está hablando de Jesús. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden la palabra en Génesis cuando Dios va a crear al hombre, después de haber creado, ¿cierto? La fauna, la flora, después de haber organizado toda la creación y haber creado plantas que en su semilla den fruto y entre otros, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Allí encontramos una pluralidad. Allí hay alguien que es protagonista, alguien que también es creador, porque Jesús es Dios creador. Esto lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice, en el principio el Verbo, repito, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Significa que Jesús es Dios creador, significa que Jesús es Dios. Es lo que dice la palabra. Jesús es Dios y lo fue para entonces, para las primeras generaciones lo fue. Para el pueblo de Israel lo fue. El pueblo de Israel que conocemos hace más de 2000 años que le crucificó, lo fue para ellos, y para hoy nosotros lo sigue siendo Dios creador, sigue siendo nuestro creador, sigue siendo ese personaje que estuvo allí y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Jesús de Nazaret, y por lo tanto es nuestra esperanza. Ahora dice el texto, ni al Padre conoció alguno, sino el Padre, ni nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Cristo, miembro eterno de la deidad. Ni al Padre conoció alguno, sino al Hijo. La única manera de llegarse a Dios, la única manera de ir a Dios, la única manera de ir a nuestro Dios Padre es por medio de Cristo Jesús. Es lo que nos quiere decir esta expresión, lo que dice Juan capítulo 14, verso 6, ¿cierto? Allí lo dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Lo afirma el Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir esta expresión. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre. Solo por medio de Él podemos ir al Padre.
El texto sigue diciendo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, aquí encontramos que la salvación nunca es una cuestión de estudio, sino de revelación. Es decir, que la salvación, esto es una revelación de Dios. Esto es un anuncio y por medio de la fe podemos creerlo. Podemos creerlo. Esto no es por medio de una fe intelectual, no. De una fe que por saber, por tener conocimientos acerca de la historia, por confiar en conocimientos históricos, vamos a poder desarrollar una fe sobrenatural. No es así. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que podemos recibir y que podemos creer por medio de una convicción, una fe totalmente auténtica, una fe sobrenatural. La palabra del Señor nos muestra aquí, en esta expresión, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, esto se da por medio de la fe, por medio de la revelación, por medio del anuncio. Miremos cómo Cristo se reveló a sus discípulos, cómo Cristo mostró a sus discípulos el conocimiento, mostró la gloria, la evidencia del reino, milagros, sanidades, y mucho pueblo de Israel lo vio, lo experimentó. Pero hubieron cosas que directamente Jesús mostró, reveló, hizo entender a sus discípulos, aquellos a quien Él lo quiso revelar. Y en ellos no había un conocimiento, en ellos no había estudios, ellos eran iletrados, ellos eran indoctos, pero a ellos Jesús les quiso revelar esto. Ellos creyeron en Jesús. Igualmente hoy, si usted cree en Jesús, usted le va a ser revelado el conocimiento, usted le va a ser revelado la palabra del Señor por medio de la fe, por medio de una relación con Dios. Ellos tuvieron una relación con Cristo, ellos conocieron a Cristo de cerca, ellos caminaron con Cristo. Dios quiere hoy que camines con Cristo, que tengas una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, que puedas fortalecer esta relación por medio de las Escrituras, que puedas fortalecer esta relación con Dios, porque es lo que Él quiere por medio de Cristo Jesús. Y de esta manera poder vivir una vida en fe por medio de la revelación, la palabra de Dios, y no por medio de una fe que no es auténtica, una fe basada en el conocimiento, una fe basada en cosas ficticias, sino una fe auténtica, una fe sobrenatural, compatible con la revelación, con lo que Dios quiere, con lo que Él muestra. Ahora vamos a mirar. El texto sigue diciendo aquí: venid a mí, dice la palabra. Esto lo dijo Jesús, donde dice: todos los que estáis trabajados y cargados. Pero esta expresión, venid a mí, se refiere a una gran invitación que está haciendo Jesús. Es una gran invitación. Él dice: venid a mí, vengan a mí, dicho por Jesús. Él tiene toda la autoridad para decir: vengan a mí, vengan a mí. Recuerden que Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas. Salvador y juez, vengan a mí. Jesús se revela a sí mismo y dice: Jesús se revela a sí mismo como donante de la salvación. Vengan a mí, que en mí hay esperanza. Jesús vino al pueblo de Israel con esperanzas y trajo milagros, múltiples sanidades y una palabra fresca que roció a muchos, a leprosos, a gente rechazada, a Zaqueo, a muchos rechazados, a muchos. Pero hoy Él dice, y se revela una vez más, dice: vengan a mí, venid a mí. Jesús dijo: venid a mí.
Jesús se revela a sí mismo y dice: yo soy quien te puedo salvar, yo soy quien puedo restaurar tu vida, yo soy quien puedo cambiar las cosas, porque yo cambio todas las cosas, dice el Señor Jesús. Él dice: yo hago nuevas todas las cosas. Solo tienes que venir a Jesús, venir a Él. Todos los que estáis trabajados y cargados, a esto se refiere. ¿A quiénes? A los que están trabajados, a los que están cargados. ¿Trabajados de qué? ¿Cargados de qué? Pues del pecado, de las ataduras. Cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Para qué? Para ganar la salvación. Sí, pero el problema es que ¿por qué hay cargas? ¿Por qué están trabajados y cargados? Pues porque por buscar a Dios a su manera, por buscar a Dios, tomaron otros caminos y en este camino se cargaron, en este camino se llenaron de equivocaciones y vino el peso del pecado sobre sus vidas. Porque por ganar la salvación por obras, por ganar la salvación por medio de una fe no auténtica, por ganar la salvación por medio de una vida en un estado normal o viviendo una vida normal. Y no es por obras, no es por ser bueno, no es por portarse bien, no es por ser buen hijo, no es por ser buena madre, buen padre. Es por la fe en Cristo Jesús. Es por creer en que Él nos ha justificado y que Él es el que nos puede justificar, que Él es el que te puede justificar, que Él es el que puede cambiar las cosas, que Él es el que puede restaurar tu vida, que Él es el que puede perdonar, limpiarte de toda maldad, de todo pecado. Él dice: vengan a mí los que están trabajados. Estás trabajado, estás cargado, estás cansado de una vida, estás cansado de la situación que estás viviendo, estás cansado, estás fastidiado. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la familia? Él vino para llevarse esa carga. Solo tienes que abrir tu corazón, solo tienes que creer en Jesús, porque Él tiene toda la autoridad para decir: vengan a mí, vengan a mí. Él tiene toda la autoridad para decir esto: vengan a mí todos los que están trabajados y todos los que están cargados. Ahora, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Este descanso puede ser encontrado solamente, mis amados, en poner la fe en Cristo Jesús. Solamente así podemos encontrar este descanso para nuestras almas. Solo así podemos encontrar esa gran oportunidad. La podemos aprovechar solo entregando nuestras vidas a Jesús, reconociendo que Cristo Jesús es el Señor, es nuestro Salvador, que solo en Él podemos recibir redención aquí en este mundo y también para el reino de los cielos. Ahora, y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz: creer en Jesús como nuestro Salvador y creer que lo que hizo Él en la cruz por fe se materializa en nuestras vidas. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Pagó por nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Llevó el acta de los decretos. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos dio una oportunidad para reconciliarnos con Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos pasó a la cobertura de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos sacó del lodo cenagoso de pecado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Abrió una puerta para que ahora podamos vivir bajo la gracia, para que ahora podamos tener una reconciliación, una relación con Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué decisión vamos a tomar? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, vamos a leer una palabra allí. Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. Ese es mi consejo hoy. Después de lo que Cristo ha hecho, si estás siguiendo al Señor, quédate allí firme. Está firme como dice el texto, ¿sí? Firmes ¿en qué? En la libertad, porque esto nos dio Jesús en la cruz. Libertad. Destruyó las cadenas, quitó los grillos, quitó todos los yugos y nos trajo libertad. Por lo tanto, vivamos lo que dice este texto confiadamente, porque Él está allí acompañándonos. El Espíritu Santo está aquí guiándonos, renovándonos, y Él nos ayuda a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no vuelvas atrás, no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión, la incircuncisión, esto se daba bajo la ley mosaica. Incluso se dio desde la institución del pacto de Dios con Abraham, la circuncisión. La circuncisión consistía en cortar el prepucio del pene del hombre a los 8 días de nacido. Y así se aplicó en la ley mosaica. Pero ahora bajo la gracia en Cristo Jesús se aplica una circuncisión. Sí, ¿qué es circuncisión? Circuncidar el corazón, no el prepucio del pene. Circuncidar nuestro corazón, quitar el pecado, quitar la maldad y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vivir en esta libertad que Él nos ha dado confiadamente, perseverantes, animados, en una devoción proporcionada por el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que ánimo, vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado una gran invitación para ser su hijo, una invitación para ser hijo de Dios, una invitación para ser parte del reino de Dios, una invitación para ser sus ministros, sus siervos, una invitación para heredar el reino de los cielos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por tus bondades. Muchas gracias. Muchas gracias. Se bendiciendo de una manera especial, oh Dios, las personas que van a escuchar este audio. Te pido en el nombre de Jesús que estés sobrando en sus corazones. Te pido, Dios, que estés llenando, que estés transformando de una manera especial, que estés glorificándote en sus vidas conforme a tu voluntad, que estés concediendo las peticiones de sus corazones conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, reconocemos que nos has dado esta gran oportunidad. Es una invitación especial, es una gran oportunidad, y hoy, Señor, una vez más aceptamos esta invitación y venimos ante ti y entregamos toda carga, entregamos toda situación, entregamos, Señor, nuestras vidas a ti y queremos vivir bajo tu voluntad. Gracias te damos, perseverando, oh mi amado, oh mi Rey, en la libertad que nos has dado, en esta libertad para vivir una vida, oh Dios, conforme a tu voluntad en este mundo, en esta libertad que nos has dado para alcanzar el reino de Dios, en esta libertad que nos has dado para vivir la vida que quieres que vivamos contigo, en tu presencia, cuando ya no estemos en este mundo. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Aquí estamos para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente, que la paz de nuestro Señor siga reinando en sus corazones. Así que mucho ánimo, vamos a seguir avanzando. Si usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo en su corazón, porque en Cristo Jesús hay esperanza, y Él hoy te hace una invitación especial, amigo, para que le entregues tu corazón a Jesús y vivas conforme a la voluntad de Dios, porque solo así es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo así es posible ser salvos por medio de Cristo Jesús. Amados hermanos,
Les insto, les invito a seguir perseverando en la libertad que hemos recibido, la libertad en Cristo Jesús, y que tengamos en cuenta cada día esta invitación especial que nos hizo, la invitación de venir a Él y entregar toda carga, todo peso. Él nos ayuda a avanzar. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.